Theotokos, que quiere decir gobernador, regidor, soberano, dueño de toda la creación. Entonces ahí preferiría yo que no se hubiese puesto eso, pero está y no hay más que decir. A ver, esta pregunta: ¿cuál sería la interpretación simbólica de un símbolo? La interpretación simbólica de un símbolo, discúlpeme, no quiero ofender a nadie, sería una estupidez. ¿Cómo va a interpretar uno simbólicamente un símbolo? Eso es una aberración, es una redundancia, es una reiteración. El símbolo hay que interpretarlo por su valor. ¿Cómo interpretas tú simbólicamente el pan de la mesa del Señor? ¿Qué dices? Este símbolo es un símbolo, es lo que dice. ¿Eso es lo que dices el domingo en la mañana? ¿Qué dices? Ese pan simboliza ¿qué? El cuerpo de Cristo. Y cuando tomas la copa, que dice, ese vino, ese zumo de la vid que está ahí, ese símbolo representa ¿qué? La sangre de Cristo. ¿Cómo vas a interpretar simbólicamente un símbolo? No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Recomiendo, y otra vez con todo el cariño del mundo, y respeto, y amor, y gracia, y compasión, en mis 20 visitas a la Argentina, recorriendo este querido país y escuchando a mis hermanos predicar y a jóvenes, me doy cuenta que el problema más serio que tienen mis hermanos aquí es el de la hermenéutica. ¿Cómo interpretar la Biblia? Ese es el grave problema. Yo les recomiendo, para aquellos que quieran estudiar, que se lean el libro de Milton Terry, Terry, que se llama así, Hermenéutica. Es un librito pequeño, yo lo tengo en inglés, es grande, pero lo han condensado en castellano. Y también está el de José María Martínez, que se llama Hermenéutica Bíblica. Hay otros, pero para comenzar esos dos, y que comiencen por el de Milton Terry. Y quiero decir, esto no es una clase de hermenéutica ni nada de eso, pero quiero decir que la única manera de hacerle justicia al texto bíblico, la única manera que yo conozco, es interpretarlo literalmente. ¿Qué significa interpretarlo literalmente? Esto se te va a olvidar, escríbelo. Escríbelo porque se te va a olvidar. Interpretarlo literalmente significa interpretarlo de manera normal, de manera natural, de manera llana, tomando en cuenta la gramática, la historia y el contexto. Esas tres cosas: la gramática, la historia y el contexto. Y tomando en cuenta que en la Biblia hay un número inmenso de figuras de dicción. Figura de dicción es lo que se llama lenguaje figurado, figuras. Una figura de dicción es todas las veces que una palabra se saca de su ámbito normal y se traslada a otro ámbito, esa palabra tiene un uso figurado. Todas las ocupaciones tienen un vocabulario propio de su ocupación. Los médicos tienen un vocabulario propio,
Los abogados tienen un vocabulario propio, los arquitectos y los ingenieros tienen un vocabulario propio, pues en teología también hay un vocabulario propio. Por ejemplo, como esto es una cuestión importante, doy un ejemplo. En el libro de Isaías, es el libro de la Biblia donde más figuras de dicción se utilizan. Es más, en las universidades norteamericanas, yo estudié en 3 de ellas, en el departamento de inglés de cada universidad es lectura obligatoria leer el libro del profeta Isaías, no por su aspecto espiritual, sino por su aspecto literario. Mira lo que dice aquí. Leo un versículo de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, ¿veis esa expresión? Como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Nieve? ¿Por qué nieve? Porque la mayoría de nosotros sabe lo que es la nieve y la ha tocado y ha caminado sobre ella, y en algunos casos jugando hemos hecho una bola de nieve y se la hemos tirado en la cabeza a alguien. Como es algo tangible, es algo objetivo, por eso se usa como figura. Oídme bien, que no se te olvide esto. Las figuras de dicción se utilizan para hacer que lo concreto, que lo abstracto se convierta en concreto. Para eso se utiliza una figura de dicción, para hacer que lo abstracto se vuelva concreto. Si vuestros pecados fuesen como la grana, algo concreto, como la nieve, algo concreto, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, algo concreto, vendrán a ser como blanca lana, algo concreto. Esa es la cuestión, y en eso es lo que tenemos que fijarnos. El lenguaje figurado tiene un... Quiero referirme al capítulo 1 y versículo 9. Dice allí: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por esa razón estaba Juan allí, no estaba de vacaciones. Ahora dice el versículo 10. Mire ese versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Otra figura ahí en el Apocalipsis. Voz como de trompeta, fuerte, nítida, como el soldado que está en la barraca y el comandante le da la orden al corneta que toque la corneta, y él entiende, tiene que entender. Voz nítida, voz como de trompeta. Pero lo que quiero referirme aquí es a lo que dice ese versículo. Dice Juan que él estaba, y en vuestras Biblias dice, en el Espíritu. Si tenéis la misma versión que tengo yo, es una Reina Valera del 60, es la que uso, la que me gusta, con sus defectos de
expresión, pero es la que me gusta. Dice Juan, según la Reina Valera, estaba yo en el Espíritu. Ese artículo no está en el texto original. Digo esto, por favor, con mucho respeto y mucha reverencia, porque yo creo en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Pero tengo que ser fiel al texto. Y la Reina Valera nuestra y otras son traducciones. Y esas traducciones, siempre y cuando se ajusten a la autógrafa, fabuloso. Algunas veces hay que hacer algunos ajustes. A lo mejor hay alguien aquí que tenga una Biblia a las Américas o una versión diferente donde el artículo ese no aparece. Pero hay algo más. Fijaos que en vuestra Biblia, espíritu ahí está con mayúscula, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen espíritu con mayúscula? Yo también lo tengo aquí en mi Biblia con mayúscula. Solo que en los manuscritos del Nuevo Testamento, amigos míos y hermanos, hay por lo menos dos, quizá tres tipos de manuscritos del griego. Hay los que se llaman unciales. Los unciales, que son pocos en comparación, los unciales, todo está con mayúsculas, todo. Porque es como cuando escribimos con letras de molde que decimos, ¿no? Todo está con mayúscula. Y hay otros manuscritos que se le llaman cursivos o minúsculos, donde todo está con minúscula. Entonces tú tienes que discernir cuando ciertas palabras es con mayúscula y cuando es con minúscula. Mi entender de este texto es que lo que Juan está diciendo aquí es lo siguiente: yo estaba en espíritu, y se refiere al espíritu de Juan, no al Espíritu Santo. ¿Os acordáis cuando Pablo en 2 Corintios 12 dice: conozco un hombre en Cristo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde se le mostró cosas que él no pudo revelar, no pudo decir? Bueno, el cuerpo de Pablo estaba en la tierra. Su espíritu fue elevado a la presencia de Dios, al tercer cielo. Creo que algo aquí es lo que ocurre. Juan dice: yo estaba en espíritu, en su espíritu. El cuerpo de Juan permaneció en Patmos. Su ser espiritual fue elevado, fue alzado. Su personalidad espiritual fue alzada y llevado por el Señor a un sitio donde Dios le dio a conocer lo que sigue. Estaba en espíritu en el día del Señor. Y muchos creen que día del Señor ahí es el domingo. Pero es que la palabra domingo no se usa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, domingo es el primer día de la semana. San Juan capítulo 20, versículo 1. Creo que ahí día del Señor tiene que ver con el día de Jehová escatológico. Esa expresión día de Jehová se menciona por primera vez en la Biblia en el libro del profeta Amós. Búsquelo y anótelo porque seguro que se le va a olvidar. Libro de Amós capítulo 5 y versículo 18. Amós pudo haber sido
el primer profeta en escribir un libro. Porque los libros proféticos no están en orden cronológico. De manera que Amós pudo haber sido el primero. Dice 5:18: Ay de los que desean el día de Jehová. Ahí está. Ay de los que desean el día de Jehová. El Yom Yahvé. Como sabéis, los judíos por reverencia no pronuncian el nombre Jehová, Yahvé, por la reverencia a ese nombre que es tan íntimo, tan personal para el judío. Yahvé posiblemente proceda de el verbo ser, que en hebreo es hayá. Hayá es el verbo ser. Y el imperfecto de hayá es una palabra muy similar, muy parecida al nombre Yahweh o Yahvé, como lo pronunciamos nosotros. Los judíos no lo pronuncian. Es más, en el texto ese de Deuteronomio 6:4, el Shema, ese se recita en la sinagoga. Shema Israel, Adonai, en lugar de decir Yahvé, Adonai Elohenu, el Señor, el soberano, nuestro Dios. Adonai Echad, uno es, lo sustituyen Yahvé por Adonai. De manera que aquí dice Amós: ay de los que desean el día de Jehová. Lo leo tal como está en la Reina Valera. Y dice, una interrogante: ¿para qué queréis el día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Miren lo que dice Amós ahí. Será de tinieblas y no de luz. Porque el día de Jehová tiene más de un aspecto. Os invito a mirar conmigo en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Amós 5:8, día de Jehová. Joel 1:11, día de Jehová. Y en el capítulo 2, un poquito más adelante de Joel, dice, que de paso es el pasaje que Pedro cita, dice en el capítulo 2, después de esto derramaré mi espíritu, versículo 28, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Día de Jehová.
Quizá para abundar un poquito en el libro del profeta Sofonías, en el libro del profeta Sofonías, hay allí, es un libro cortito, justo después de Habacuc. En el versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira es aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asombro. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y dice allí al final, versículo 17, dice, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrán librarles en el día de la ira de Jehová. A lo mejor los argentinos podrán decir, ni su plata, ni su oro, ni su yuyo. A lo mejor podrán decir eso. No habrá riqueza que libre, ni su plata ni su oro. Todo eso será en vano. Dice que echarán su oro a las calles y no podrán ser librados. Bueno, hemos visto en el Antiguo Testamento el uso de esa expresión, el día de Jehová. Ese día, ese Yom Yahvé, ese día. ¿Qué es ese día? A veces en el Antiguo Testamento se usaba para cualquier intervención de Dios en una situación especial en la nación de Israel. Pero aquí la proyección es, oídme, escatológica. Es decir, la proyección tiene que ver con los acontecimientos finales de la historia. Cómo Dios va a consumar su plan eterno respecto de su creación y particularmente de la humanidad. Y es por eso que creo firmemente que lo que Juan ve allí en el Apocalipsis es ese día de Jehová escatológico. Ahora, si me permitís este pequeño paréntesis, muy pequeñito. El próximo paso en el plan de Dios, el próximo paso será el traslado de su iglesia a la casa del Padre. Ese acontecimiento es inminente. No hay anuncio, no hay aviso. Cristo dijo en San Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. ¿Sabéis que el verbo ahí en el texto original es un presente, no es un futuro? Vengo otra vez.
Eso habla de inminencia. Es como cuando tú estás conversando con alguien, una ilustración, cuando tú estás conversando con alguien y te dicen, te llaman al teléfono, tu esposa o tu hijo, o quien sea, y tú le dices a la persona con la que estás hablando, enseguida regreso. No usas un futuro, usas un presente. Enseguida regreso. En cualquier momento, inminente. Eso es lo que Cristo quiso decir. Vengo otra vez. Es un presente con idea de futuro. Y eso habla de ese tremendo acontecimiento cuando toda la iglesia será recogida. Los que hayan muerto serán resucitados. Los que estén o estemos vivos seremos transformados. Por eso Pablo lo llama, 1 Corintios 15, un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ese será el próximo acontecimiento en el plan de Dios. Leyendo las Escrituras y estudiándola y consultando, para ese comentario del Apocalipsis que está ahí, creo que consulté más de 100 obras de diferentes autores, investigando. Por eso creo también, como digo creo, quiero decir estoy convencido de que después del rapto de la iglesia habrá un periodo de tiempo de transición. Nosotros los predicadores hemos hecho creer a la gente que la gran tribulación comienza justo después del rapto, al día siguiente, o a la semana siguiente, o 2 días siguientes. Le hemos dado a entender a la gente, por nuestros sermones, que la señal del comienzo de la gran tribulación es el rapto de la iglesia. Eso es falso. Bueno, no quiero ser muy duro, eso no es correcto. Hermanos, predicadores, maestros, enseñadores, hermanos todos, la señal del comienzo de la gran tribulación aquí en esta tierra es o será cuando el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, firme, concierte, imponga un pacto a la nación de Israel y la nación de Israel lo acepte. Eso es lo que marca, lo que indica el comienzo de la gran tribulación, porque la concertación de ese pacto es lo que da comienzo a la semana número 70 de Daniel. Y esa semana número 70 de Daniel, esa semana, los 7 años, constituyen la gran tribulación. De manera que es mi convicción que después del rapto de la iglesia habrá un periodo de transición en el mundo que puede durar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Un erudito cuyo comentario me leí dice que va a durar 30 o 35 años. Pero va a haber un periodo de transición. ¿Por qué?
Con el rapto de la iglesia, millones de personas se irán de este mundo, desaparecerán de este mundo. Y las naciones de la tierra, de todos los continentes, van a quedar en un estado precario. Y van a tener que reequilibrarse, van a tener que recomenzar. Eso es una cosa. Y la otra cosa es la siguiente. De esto no oigo hablar nada. Con la excepción de un compañero mío, un serio estudioso de las Escrituras que se llama Charles Dyer, que ha escrito un librito que ha sido traducido al castellano, que se llama Babilonia Renace. Recomiendo que lo compres y que lo leas. Son como 150 páginas. Lindo libro, linda lectura. Muy serio, mucha erudición en el librito. Y eso es lo que quiero mencionar ahora, que no se habla de esto. Esto lo aprendí cuando estaba en la escuela bíblica, de un gran profesor que tuve, era anciano de una de nuestras asambleas, un erudito de las Escrituras, doctor en teología, gran maestro, qué sé yo. Y él me enseñó que viene el día cuando Babilonia, allá en el Éufrates, en la Mesopotamia, Babilonia va a ser reedificada, reconstruida, restablecida. Babilonia volverá por sus fueros. Y esa nación que hoy se llama Irak es prácticamente, en lo que a geografía se refiere, exactamente igual que la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor. Y dice Dios en Jeremías capítulos 50 y 51, y en Isaías 45 y 46, que Babilonia va a volver otra vez. Porque es Dios quien va a destruir a Babilonia sobrenaturalmente. Babilonia como ciudad, la gran Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor, ese era el imperio neobabilonio. Esa Babilonia nunca fue destruida. Fue abandonada. Allí murió Alejandro el Magno en el año 323. Y a los romanos no les gustaba aquella región. Algunos pueblos fueron a vivir allí y probablemente el apóstol Pedro fue a ministrar a judíos que vivían en aquella región. Y con el tiempo la erosión, la arena del desierto la sepultó. Hasta que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, arqueólogos comenzaron a escarbar allí y descubrieron a Babilonia. Y en los tiempos del dictador Saddam Hussein, Babilonia fue desescombrada. Este amigo mío, autor de ese librito Babilonia Renace, tuvo el privilegio de ser invitado a un acto religioso en la Babilonia antigua, las ruinas de Babilonia, la puerta de Ishtar y las avenidas, etcétera, de Babilonia. Babilonia va a volver por sus fueros. De esto habla el libro del Apocalipsis. Lo habla en los capítulos 17 y 18 de ese libro. Una sola Babilonia, una ciudad, un imperio. Esa ciudad fue fundada por Nimrod. Génesis capítulo 10, versículos 9 y 10. Nimrod, fundador de Babilonia y también de Nínive. Allí comenzó el imperio de la idolatría en el mundo. Libros de historia que me he leído de
eruditos hablan de las religiones de Babilonia, donde se adoraba alrededor de 3000 deidades diferentes en Babilonia. Y dice allí en el libro del Génesis, lo cito más o menos así extemporáneamente, dice que Nimrod era un experto destacado, dice, cazador, y se usa la preposición en nuestra Reina Valera, delante de Dios. Y me leí el tomo donde dos eruditos alemanes, eruditos del hebreo del Antiguo Testamento, Keil y Delitzsch, donde destacan el hecho de que la preposición que ahí se traduce delante de Dios debía de traducirse más bien en contra de Dios. Nimrod era poderoso cazador en contra de Dios, es decir, a toda persona que intentase acercarse a Dios, Nimrod los apartaba. Nimrod, fundador del reino de Babilonia, el reino de la idolatría. Y si hay algo que Dios repudia con todos sus atributos, es la idolatría. Por eso es que el primer mandamiento de la ley, de esa Torá, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y no te harás de él imagen de cosa semejante, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y como dice San Pablo allí en 1 Corintios 10:20, la idolatría es demoníaca. El que adora ídolos, adora demonios. Y durante ese periodo de transición, Babilonia va a volver, va a resurgir. Y en el capítulo 17 del Apocalipsis, cuando se habla de la bestia, se habla de una mujer que cabalga esa bestia. Esa bestia representa al anticristo. Y la mujer, ahí lo dice en Apocalipsis 17, representa a Babilonia. De manera que habrá un tiempo en el cual Babilonia prácticamente tendrá control hasta la misma persona del anticristo, debido a su influencia económica, política, social y en otros aspectos. Luego más adelante habla de la mujer y la bestia que la trae. Evidentemente la mujer pierde su influencia. Y luego Dios usa a los reyes de ese imperio romano reavivado, esos 10 cuernos, para destruir a la mujer. Porque algo muy importante que la Biblia nos da a entender allí en el capítulo 18 del Apocalipsis y a principios del 19, el Mesías no reinará en la tierra hasta que Babilonia no sea destruida. Y es por eso que en el capítulo 19, allí hay la única vez que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra aleluya, que significa alabad a Dios, alabad al Señor. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento. Y esas aleluyas, esos cánticos de triunfos, tienen que ver con el hecho de que Babilonia ha caído. Babilonia ha sido destruida. Y en el libro del Apocalipsis se nos da a entender que el humo de Babilonia, alguien habla de símbolo, ahí tiene, el humo de Babilonia asciende como testimonio, como símbolo de que existió, pero ya no existe más. Y será un recordatorio a través de todo el milenio. Y eso es lo que Dios intenta decirnos en este precioso libro del Apocalipsis.
cómo Él va a consumar de manera gloriosa, soberana, como lo que Él es, el omnipotente, el Shaddai, el Pantocrátor, el que todo lo puede, cómo Él va a consumar su plan glorioso y perfecto. Y Él va a ser adorado de un extremo al otro del universo. De manera que allí en el versículo 10 dice que Juan estaba en Patmos y vio el día de Jehová. ¿Qué es el día de Jehová? Es un periodo, lo voy a definir ahora, si quieres escribirlo, escríbelo. Está en el comentario allí donde está al final, pero si quieres. El día de Jehová es ese periodo largo de tiempo que comienza con los juicios de la gran tribulación. Es decir, la semana 70 de Daniel. Por eso es que Amós dice, ¿por qué queréis el día de Jehová? Será día de tinieblas y no de luz, porque así comienza. Pero el día de Jehová no solo comprende juicios, sino también bendiciones. Primero serán los juicios de la gran tribulación. Ese es el primer gran acontecimiento o acontecimientos del día de Jehová. Segundo, la venida en gloria de Cristo a la tierra. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Él cabalga ese caballo blanco victorioso seguido de sus ejércitos, ángeles y redimidos. Pero es raro, solo Él entra en combate, no hace falta nadie. Porque ¿sabes qué? La gente a veces cree que Dios es el Dios débil, tal. A lo que dice allí Moisés en Éxodo 15, que el Señor Dios es guerrero divino. Así lo dice, Señor de guerra. De manera que nuestro Dios no es un Dios débil, de ninguna manera. Los juicios de la gran tribulación, la venida en gloria de Cristo a la tierra. Esa venida en gloria será visible, todo ojo le verá. Será física, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo. Corporal, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Será judicial, Él no viene a salvar, viene a juzgar. Todas esas y otras características tienen que ver con esa venida en gloria de Cristo. Y no debemos de confundir esa venida en gloria con el rapto. El rapto ya ha ocurrido muchos años antes, ya lo he dicho hace un momentito. ¿Qué más incluye el día de Jehová? La venida en gloria de Cristo incluye la inauguración de su reino aquí en la tierra, del reinado glorioso del Mesías aquí en la tierra, tal como lo describe Isaías capítulo 35, donde dice que el desierto florecerá como la rosa. Qué hermoso, ¿verdad? El desierto florecerá como los lugares secos serán manantiales de agua. Como dice allí en el capítulo 65, un becerro y un león pastarán juntos. Que hagan eso hoy, a ver quién se desayuna a quién. Que un lobo y un cordero estarán juntos, que hagan eso hoy, a ver qué va a pasar. Que un niño jugará en la cueva de un aspi. Nadie se atreve a hacer eso. Y el Señor establecerá su reino aquí en la tierra. ¿Y cuáles son las características de ese reino? Justicia. Dice Jeremías allí, en el capítulo 23, dice Jeremías, que su nombre será Yahvé Zidkenu. Zidkenu,
justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Su reino se caracterizará por justicia perfecta. Su reino será de paz. Paz. Algo que el mundo necesita, ese shalom, que no tiene que ver con lo que pasa alrededor de uno, sino lo que ha ocurrido dentro de uno. Será de paz, de justicia y de santidad. Y será de gloria. Esas son las palabras claves del reino. Justicia, zidkenu. Paz, shalom. Gloria, kabod. Santidad, kadosh, kadoshim. Son las palabras claves del reino. Del reino glorioso del Mesías. ¿Y qué más? Juicios de la tribulación, venida en gloria del Mesías, reino glorioso del Mesías en la tierra, el juicio del gran trono blanco donde todos los rebeldes, los no redimidos tendrán que comparecer. Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Y qué más después de eso? ¿Sabes qué? La creación de nuevos cielos y una nueva tierra donde mora la justicia. El día de Jehová, el día del Señor. Pablo habla de eso en Primera a los Tesalonicenses, también, capítulo 5, una palabrita breve, muy breve sobre esto. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, donde Pablo dice allí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ese es el día del cual habla Juan, ese es el día del cual habla Amós, ese es el día del cual habla Sofonías, ese es el día del cual habla Joel. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. La iglesia ya no estará en la tierra. Sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y otro versículo en 2 Tesalonicenses 2, donde Pablo dice: pero respecto de la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? ¿Qué no vendrá? ¿Qué día? ¿Qué? El día del Señor no vendrá sin que antes venga dos cosas. ¿Cuáles son? La apostasía y el hombre de pecado. Yo no creo que la apostasía ahí se refiera a un alejamiento de la fe. Creo que ahí se refiere al rapto de la iglesia. La apostasía ahí tiene que ver con el rapto de la iglesia, porque la palabra apostasía es más bien una palabra que necesita un acompañante. Uno apostata de la ley, apostata de Moisés, apostata de la iglesia, apostata de la familia, de muchas cosas. Porque la palabra apostasía, todo lo que significa es salida, éxodo, alejamiento, alejarse de algo. Se usaba para el barco cuando levaba anclas y abandonaba el puerto. Esa era la apostasía, la salida del barco. De manera que yo entiendo, otros
tendrán otra opinión, que ahí se refiere al rapto de la iglesia. El día del Señor, miren lo que dice Pablo: no os conturbéis ni por espíritu ni por carta como si fueran, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, ahí la expresión hay, en el sentido de que el día del Señor ya es. Es decir, algunos estaban enseñando en aquellos tiempos que ya estaban en el día del Señor. Y Pablo le dice que no. Porque el día del Señor, ¿con qué comienza? ¿Con qué comienza? No oigo. ¿Con qué comienza? ¿Con qué? Con el rapto no. ¿Con qué comienza? Con la gran tribulación. El día del Señor. Por eso dije, escríbelo porque se te va a olvidar. Mira qué pronto se te olvidó. Mira qué pronto. ¿Con qué comienza el día del Señor? Con la gran tribulación. Y si el día del Señor ya es, eso significa que la iglesia está en la tribulación. Y Pablo no enseñaba eso. Bueno, lo dejamos para mañana. A lo mejor hay alguna pregunta. ¿Habrá tiempo? Todo esto provoca preguntas. Muy bien, vamos a orar. El hermano Sánchez, ven, ¿quién viene? Sánchez al micrófono y ya lo dejamos ahí. Y si hay preguntas, pues después se harán. Gracias.